Muy buenos días, hermanos, hermanas. Todos los que el Señor va a traer hoy para que escuchen esta palabra. Bueno, ya hoy es Domingo de Ramos. Empieza una semana que le llamamos Santa. Que de verdad que fuera así, que nosotros en esta semana hiciéramos un acto de contrición, miráramos nuestra vida y le dijéramos, Señor, nosotros queremos estar allá gritando, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Bueno, Padre, gracias por lo que nos vas a hablar. Padre lindo, aquí estamos. Estamos en tu presencia, papito amado. Hoy reconocemos, papito Señor, que tú nos va a hablar de una manera diferente. Aquí estamos, Señor. Cambia nuestras vidas, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de obrar. Queremos ser diferentes, papito Señor. Queremos ser hijos obedientes, Señor, como tú quieres que seamos. Aquí estamos. Espíritu Divino, háblanos a nuestras vidas. Díganos lo que tenemos que cambiar, lo que nos hace falta para tomarlo. Quédate con nosotros, mi Rey. Hoy y siempre te necesitamos, Espíritu Divino. Quédate, quédate porque necesitamos esa sabiduría y esa inteligencia que viene de lo alto. Bueno, vamos a hablar hoy del día que estamos conmemorando, hermanos, el Domingo de Ramos. Vamos a mirarlo como está en la Biblia. En la Biblia este pasaje se encuentra en los 4 evangelios. Es importante que en los 4 evangelios nosotros lo encontramos. Cuando el Señor manda a traer su pollino y entra triunfante a Jerusalén. Esto ocurrió 5 días antes de su muerte. Había estado el día anterior en Betania, donde le habían ofrecido una cena, y María, la hermana de Lázaro, le había ungido los pies con un perfume muy caro. Jesús, nosotros lo vemos, que viajaba mucho, por todas partes viajaba, desde Galilea hasta Jerusalén. Pasó toda su vida haciendo el bien y a través de muchos caminos polvorientos y embarrados Jesús caminaba. ¿Qué hacer hoy los cristianos? Hagámonos esa pregunta, hermanos. Hoy es un inicio de una semana que en todas partes hay vacaciones, hay un receso, ¿sí? ¿Qué hacen hoy? ¿Qué pasa con los cristianos? Se afanan de gozar, de amasar plata, de comodidades, de fortuna, de viajes. De eso nos afanamos los cristianos. Una vez en su vida viajó Jesús montando triunfante para entrar a Jerusalén. Y fue precisamente aquí cuando iba a empezar su semana de pasión. Porque él sabía que este era el último domingo en que podía hacer esto que hizo que vamos a estudiar. Esto lo encontramos en el libro, vamos a mirarlo por el libro de Marcos y vamos a ver del versículo 1 al versículo 11 que nos dice: cuando se acercaba a Jerusalén junto a Befagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Mire eso de bello. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta
en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12 discípulos. Qué bello relato. Nos lo dejaron todo escrito en la Biblia. Los 4 evangelistas tomaron parte en esto. Vamos a estudiarlo, hermanos. Primero, vamos a ver 2 aspectos: el aspecto externo y el aspecto interno. Primero, en el aspecto externo de este triunfo, era muy modesto, pues entró a Jerusalén sentado en un pollino prestado. Nació en un establo prestado, navegó en barcas prestadas, comió la Pascua en un aposento prestado, fue sepultado en un sepulcro prestado y entró montado en un pollino prestado a Jerusalén. Entonces, ¿de qué nos afanamos? Y al Señor no le faltó nada. No le faltó a Jesús nada. Que no se avergüencen los creyentes de ser deudores a otros hermanos, ni de pedir prestado cuando lo necesiten, pues su maestro no se avergonzó de ello. Tampoco disponía de una montura suntuosa, sino que echaron sobre el pollino sus mantos, a fin de que Jesús pudiese cabalgar con cierta comodidad. Se complace así, y miremos lo que nos dice en la profecía de Zacarías. Esto que empieza Jesús a hacer hoy estaba ya predestinado en el Antiguo Testamento. Hermanos, casi 700, 800 años antes de que Jesús naciera, estaba esto predestinado. En Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Esto lo leyeron los antiguos, de pronto no lo entendieron, pero nosotros hoy sí lo entendemos, que muchos años atrás estaban diciendo que se alegrara la hija de Sión, que la hija, los que vivían en Jerusalén, que se alegraran. Dice, porque aquí viene tu rey. Ahí le hablan del rey. Tu rey vendrá a ti. Él vino a nosotros y está con nosotros, hermanos. ¿Quién es el rey justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna? Al no disponer tampoco de ricas alfombras para los pies de sus cabalgaduras, muchos extendieron sus mantos en el camino. Mire lo que encontramos en Marcos, en el capítulo 11 y el versículo 8, que dice: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Otros tendían por el camino ramas
que habían cortado de los árboles, como acostumbraban los antiguos a hacerlo con las pompas solemnes, como aún hoy celebran, dice, que entonces dejan flores, sí, y que van con hierbas aromáticas, y en algunos lugares por las calles por las que pasan personas pertenecientes a la alta realeza hacen eso, de dejarle flores, de dejarle perfumes cuando pasa el rey, cuando pasan los personajes. Esto nos enseña, por una parte, a no buscar por nosotros mismos recepciones y acogidas suntuosas. ¿Para qué las buscamos? ¿Para qué las apariencias, hermanos? No necesitamos nada de eso, sino condescender con los que nos presentan con buena voluntad. Si hay alguien que lo hace, seamos agradecidos, seamos agradecidos. Por otra, a recibir con alegría al Señor que viene a nosotros en humildad y para que lo amemos en mansedumbre, como Él nos está dando hoy el ejemplo de humildad. No fue en un caballo de los que se montaban los reyes, esos caballos preciosos, grandes, blancos, no. Él mandó traer un pollino. Miremos hasta dónde. Jesús nos enseña la humildad, pero nosotros pasamos por encima de las letras sin saber qué nos está hablando el Señor a cada uno. Segundo, en el lado interior de este triunfo era muy grande. Cristo mostró su conocimiento de cosas distantes, su poder sobre la voluntad de los hombres cuando envió a sus discípulos para que le trajeran el pollino. Mostró su dominio entre las criaturas al montar un animal sobre el cual todavía no se había sentado ningún hombre. En Marcos, en el capítulo 11 y en el versículo 2 nos dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Allá se la mostraría Jesús. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Le dio todas las señales, de manera que no hubo pierde. Ellos llegaron allá. El original da a entender que el lugar donde se hallaba atado el pollino era un recodo, una encrucijada de dos calles, donde era difícil que alguien se lo llevase sin que lo advirtiera el dueño. Es un detalle que confirma una vez más que Marcos, porque estamos viendo el Evangelio de Marcos, escribía informado por Pedro, quien era con gran probabilidad uno de los dos discípulos que fueron a buscar el pollino. De pronto pienso yo que sería Pedro y Juan los que fueron a buscar este pollino. No deja de ser conmovedora y alentadora la frase acerca del pollino que nos dice Jesús en el versículo 3, nos dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Yo pienso que cuando le dijeron los apóstoles, el Señor lo necesita y después lo volvemos a traer. Mire que Jesús iba a tomar un pollino prestado, pero lo iba a devolver. Aquí nos está enseñando el Señor que lo que nos prestan no debemos quedarnos con ello, porque muchas veces se prestan y las cosas no vuelven a casa. Al encargar a sus discípulos traer el pollino, les da la siguiente advertencia. Si alguien nos dice algo, decir, el Señor lo necesita. Qué bello. En esto de usar el pollino prestado, vamos a estudiar estos puntos. A. Un ejemplo del conocimiento de Cristo, ya que pudo decirle a sus discípulos con toda seguridad
dónde se encontraba el pollino. Ve, el ejemplo de su poder. Él era sabio, todo lo sabe, todo lo ve. El ejemplo de su poder sobre la voluntad de los hombres expresa su derecho a usar el pollino. El pedir que lo trajesen, y en caso que los discípulos hallen alguna oposición, les predice y asegura, el Señor lo devolverá. Otra enseñanza, ¿no? Que debemos de devolver todas las cosas. C. Un ejemplo de su justicia y honestidad al no usar los animales sin el consentimiento del dueño. D. Un ejemplo de la utilidad de cualquier cosa en manos del Señor. Nadie puede creerse inútil en el servicio a Dios cuando tuvo necesidad de tener un pollino, lo que él necesitó y lo mandó traer. Del séquito vamos a mirar en Marcos 11, el versículo 8 y el versículo 9 que nos dice: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No hubo en él nada pomposo o suntuoso. No salieron a recibirle las autoridades o, como se dice, las fuerzas vivas del país. No fueron a verlo, ni tampoco él necesitaba. Sino la multitud que era numerosa, y nos dice que era mucha. Acordémonos que empezaba y que había la fiesta de la Pascua. Y ya les he contado que en la fiesta de la Pascua venían de todos los lugares a celebrarla, porque era un mandato, era una de las fiestas importantísimas para el pueblo de Israel. Entonces Jerusalén estaba llena de gente de todas partes. ¿Quiénes estaban? El pueblo sencillo, el vulgo, como despectivamente se llama la gente común e iletrada. Fue el que acogió con entusiasmo a Jesús y apreció la solemnidad de su entrada triunfal, y solo él tributó tal homenaje. Cristo recibe mayor honor de la multitud que de la magnitud de sus seguidores, porque él estima el valor de las personas. Mire lo bello. Hermanos, nosotros somos valiosos. El que se está creyendo que no vale nada porque no tiene plata, porque piensan que la plata es todo. Nosotros somos muy valiosos, hermanos. ¿Por qué? Porque somos comprados por la sangre de Cristo. Él derramó su sangre para salvarnos, para pagar la deuda que tenía. Por eso somos valiosos. No se crea, hermano, hermana, que no vale nada. Vale mucho. Somos redimidos a precio de sangre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces nos dice que Cristo recibe el mayor honor de la multitud, el valor de las personas, por el de sus almas, no por el de sus cargos o títulos honoríficos. Y la gente, la que iba delante y la que iba detrás, gritaba y decía: Hosana. Mire, ese Hosana viene entre signos de admiración. Hosana, el hijo de David. La palabra hebrea Hosana significa, aprendámosla, hermanos, salva ahora, sálvanos ahora. Eso es lo que nosotros debemos de decir siempre: Hosana. Hosana, Señor, Hosana, sálvanos ahora de este mundo que está corrompido. Sálvanos ahora aquí en nuestra nación que estamos viviendo muchas injusticias. Sálvanos ahora, papito Señor, de lo que hay en mi casa.
de lo que hay en mi oficina, de lo que hay en mi empresa. Sálvanos, Señor, pero ahora. Ese Osana es sálvanos ahora, sálvanos hoy, sálvanos en este momento. Entonces aprendan ese Osana para que ustedes lo digan con frecuencia en sus oraciones y en el transcurso del día. Salva ahora. En el Salmo 118 y en el versículo 25 encontramos que nos dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Mire lo que significa ese Osana. También nos hace prosperar ahora. Estos hosanas con que la gente clamaba a Cristo nos habla de dos cosas. Vamos a estudiarlas. La acogida que ellos en ese momento, la acogida del reino mesiánico. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Estaban reconociendo a Jesús como Mesías sin saberlo, pero lo estaban haciendo. En el Salmo 118 y el versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Hoy vamos a salir bendecidos, hermanos. Hoy vamos a salir con el Osana en nuestra boca. Sálvanos ahora, mi rey. Te necesitamos, mi rey. Escucha nuestra plegaria. Mira nuestra oración. Bien podemos todos llamarle bienaventurado y bendito, pues él, Jesús, es la fuente de bendición para todos. Podemos también seguirle con nuestras bendiciones a él que nos sale al encuentro. ¿Hasta quién nos llamó? Jesús. ¿Nosotros lo buscamos? No, él nos buscó. Y ve, al desear que su reino fuese victorioso y salvífico, la gente lo expresaban con el Osana: salva, salva ahora. Es aún el deseo lleno de fervor, de urgencia y de confianza. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Por amor a Dios, volvamos a Él, volvamos a Él. Nosotros tenemos que irnos en el arrebatamiento. Acuérdense de eso, ténganlo muy pendiente aquí en la mente. Todo lo que está sucediendo, el Señor nos está hablando: ya vengo por ustedes. Alístese, pida perdón, arrepiéntase de sus pecados. El Señor no haya cómo hablarnos, hermanos, y no entendemos, no entendemos. Sí. Muchos de los que gritaban Hosana, 5 días después iban a gritar: crucifícale, porque ellos mismos iban a estar ahí en Jerusalén cuando a Jesús lo crucificaron. Es nuestro deber expresar con fervor que venga su reino y que se haga su voluntad. Importante, eso necesitamos. Nos lo dice en el Padre nuestro, que su reino que está en los cielos venga a la tierra. Nosotros debemos de pedírselo, Señor. Necesitamos su reino. Necesitamos su reino porque lo que estamos viviendo es corrompido, es malo. Señor, ven a nosotros y transfórmanos, papito Dios. El episodio de hoy nos habla de muchas, pero de muchas cosas, hermanos. Entra ya en el reino todo el que hace la voluntad del Rey. Estamos listos para entrar al reino. Estamos haciendo la voluntad del Padre. Sí. Entra ya en el reino, pero el reino entrará de lleno en la tierra cuando el Rey imponga su voluntad con cetro de hierro, porque ya va a venir. El arrebatamiento es una cosa, y cuando venga Él, que pone sus pies, va a venir a juzgar. Mire lo que encontramos en Salmos, en el capítulo 2 y en el versículo 9. Los quebrantarás
con vara de hierro. ¿Con qué viene el Señor a quebrantar? Con vara de hierro. Como vasija de alfarero lo desmenuzará. Delante de él no somos nada. Acordémonos que nos habla en la Biblia del alfarero y nos dice que nosotros somos el barro en las manos de él. Digámosle, Señor, aquí estamos, moldéanos. Empieza otra Semana Santa. ¿Cuántas Semanas Santas han llevado en sus vidas? Yo no lo sé, depende de la edad que tenga cada uno. ¿Qué ha hecho en la Semana Santa? No salga a las procesiones detrás de imágenes, no lo haga. Ya hemos visto que el Señor no le gusta. Él no le gusta porque Él no comparte su divinidad. Él no lo quiere. Pidamos por los sacerdotes, pidamos por ellos, porque están arrastrando a una cantidad de gente a la idolatría. Lo que Dios nos prohíbe, lo que Dios no quiere. Y en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Él va a venir así, con su espada. Pero si estamos nosotros con él, si hemos sido obedientes, si hacemos la tarea todos los días como él nos dice que la hagamos, para nosotros no va a haber vara, hermanos, no va a haber vara. La conmoción que su llegada causó en Jerusalén, no se habían imaginado ni pensaban eso. Que en Marcos, en el versículo 10 y el versículo 11, nos dice: bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con sus 12 discípulos. ¿A qué casa se iba Betania Lázaro? Y allá llegaba con todos sus discípulos. Allá era bienvenido Jesús. Toda la ciudad se conmovió. Su llegada no pasó desapercibida para nadie, aunque fuese acogida de muy distinta manera por cada grupo. Unos con alegría y admiración, y otros con envidia y indignación. Para toda la cúpula religiosa estaría lleno de rabia, porque le estaban haciendo honor al que ellos odiaban a Jesús, a Jesús. ¿De qué diversas maneras reaccionan los corazones humanos ante la eminente llegada de Jesús? Yo no sé, cuando hermano que hizo la oración de fe, que le dijo al Señor que entrara en su corazón y que lo gobernara. De ahí en adelante, ¿qué pasó con usted, hermano, hermana? Su vida cambió. Aquel vicio que tenía como el licor lo empezó a dejar. La mentira que siempre tenía en su boca ya no la dice. ¿De qué manera? Porque cuando Jesús entra a nuestro corazón, cuando Jesús viene con este triunfo que lo vemos hoy a nuestro corazón, nuestras vidas tienen que cambiar, hermanos. Nuestra vida ya tiene que ser diferente. Porque hoy Jesús viene a nuestros corazones triunfante, lleno de alegría. Cristo así acogió y aplaudido vino a la ciudad y entró en el templo. Él ahí entró en el templo, pero no dijo nada. Pero mañana lunes, sí, los que escuchan Telegram van a estudiarlo, porque en Telegram cada día voy explicando lo que Jesús hizo el lunes, martes, miércoles, cada día de pasión. Lo estoy explicando en Telegram. Miró todo alrededor, ¿en donde? En el templo.
aunque por entonces no dijo nada, ni tocó cosa alguna hasta la mañana siguiente, el lunes. Hay quienes piensan que Dios no existe porque está callado y no hace milagros para desbaratar los planes de los impíos. Tengamos confianza en que en Dios ve toda la maldad que hay en el mundo, como ve todo lo bueno y lo malo que hacemos. Aunque sea un Dios silencioso, no es un Dios silencioso, no lo es. Su silencio no es impotencia, sino paciencia para con nosotros. Cuando yo veo esos desastres que suceden, cuando lo veo, yo digo, Dios mío, y él callado, mirando que los hijos matan a sus padres, mirando toda la maldad que hay, como roban, como trafican, como violan a los niños, y el Señor callado. A él le duele, hermanos. A Jesús le duele, a Jesús le duele. En un testimonio que pusimos en el estudio que tengo todas las noches, vimos nosotros de un pastor que escucha que el Señor llora, que al Señor le duele la maldad de nosotros, dice en el testimonio, y lo escuchaba llorar. Hermanos, hermanas, que nosotros hagamos llorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es imposible. ¿Por qué no le damos alegría? Como aquellos hijos que se portan bien en su casa, que es una alegría para sus padres y que los representan. Hermanos, cambiemos. Dejemos el pecado. Dejemos de buscar las cosas del mundo, porque nosotros no somos del mundo. Vayamos y entremos con Jesús, pero triunfantes y con gozo y con alegría. En segunda de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 9, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo no van a decir que es mentira, que no llega, que no ha llegado, que dice que va a llegar y que nada? Pero como él aquí nos dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué está haciendo el Señor? Esperando que más gente se arrepienta. Hermanos, háblele a su familia, háblele a sus vecinos, digámosle que la venida del Señor está muy cerca, pero que tenemos que estar sin pecado, que tenemos que estar listos para que Él nos lleve a las nubes, porque Él no viene aquí a la tierra, Él en las nubes nos va a llevar. Que estemos preparados. Hablemos, hermanos. No nos quedemos con la boca cerrada. Hablemoslo, hermanos, porque nos dice, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo, ve que aquí nos dice, no queriendo que ninguno perezca, por eso espera, y espera que otros lleguen y le conozcan y se arrepientan, que dejen sus tradiciones y que dejen sus costumbres. Sí, y lo otro dice, aquí no lo estoy leyendo, que todos procedan al arrepentimiento. Eso está esperando el Señor de nosotros, hermanos, que nos arrepintamos para poder venir Él, para que no se condenen tantos, porque el infierno es para siempre. Hecha la meticulosa inspección en el templo, Jesús se retiró con sus discípulos a Betania, donde pasó la noche. El último domingo que pasaba él, el próximo domingo ya había resucitado. Vamos a repasar, hermanos, lo que aprendimos hoy. No lo dejemos a un lado. Hay muchísimas enseñanzas para nosotros hoy. Primero,
Un estudio que encontramos en los 4 evangelios. Están en los 4. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Segundo, Jesús le ordena a 2 discípulos traer el pollino. Les dice dónde se encuentra y lo que deben contestarle al dueño del animal. Ahí vemos que Jesús es sabio, que él sabía dónde estaba el pollino y sabía que se lo iban a prestar cuando dijeran el Señor lo necesita y después lo va a devolver. Hermanos, ¿qué quiere el Señor de nosotros que le demos? ¿Qué quiere que le entreguemos? ¿Qué quiere? Es para el Señor. Es para el Señor, nuestra vida es de Él. Nosotros estamos aquí con unos días prestados, no sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que darle a Jesús? Piénselo usted, ¿qué tiene que darle? Ay, la pereza, Señor. Ay, que no me gusta orar. Ay, que yo no leo la Biblia. Déselo a Jesús. Déselo a Jesús. Déselo a Jesús. Tercero, estudiamos un aspecto externo, porque él era un hombre modesto. Entró sentado en un pollino prestado. Ya les dije, él nació, tomó las barcas, comió la Pascua, fue sepultado y entró en un pollino todo prestado. No nos afanemos, hermanos, si no tenemos bienes aquí en la tierra. Jesús nos dice en su palabra que no tenía dónde recostar su cabeza. Y miramos que cuando no había dónde ir, él se iba al monte a orar y allá pasaba la noche. Hermanos, despojémonos de las cosas, entreguémoselas a Dios. Nada es de nosotros, nada es de nosotros. Cuarto, no había alfombra para sus pies, pero muchos extendieron sus mantos y otros cortaron ramas de los árboles y las colocaban en el suelo para que Jesús pasara. Era una manifestación que no hallaban que ponerle a ese rey que iba montado en un pollino para que pasara, para que no pisara el suelo, que pusieron sus mantos, cortaban ramas y las ponían. Por eso se dice Domingo de Ramos, de todos los ramos que cortaban de los árboles y los ponían para que Jesús pasara. Quinto, el aspecto interior, lo que tenemos dentro. Cristo mostró su conocimiento y su poder sobre la voluntad de los hombres cuando mandó a sus discípulos a traer el pollino. Lo sabía dónde estaba. Mostró también su dominio sobre las criaturas al montar en un animal que nadie había montado. Los que saben de animales y de caballo dicen que primero hay que amansarlo, que la persona no se puede sentar porque es brioso. Pero para Jesús todo es posible. ¿Por qué? Porque Él es el Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Sexto, la multitud que lo seguían daban voces gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese momento reconocieron que Él venía en el nombre del Señor. Por eso nos dice que sin darse cuenta aplaudieron al Mesías, porque gritaban, bendito, bendito, le estaban diciendo a Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí estaban reconociéndolo, hermanos, que Él era el enviado del Señor, que Él era. Y decían voces gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana, ya lo enseñé, significa salva ahora. Vamos a decirle ahora, hermanos, en todas nuestras oraciones, Hosana, Señor, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana el que está conmigo, Hosana el que yo necesito hoy. Entonces miremos que lo dice Él, salva ahora. No se les va a olvidar, hermanos,
Hosana. Y mire cuando lo utilizaron, cuando entró Jesús triunfante a Jerusalén, les decía, salva ahora. La palabra Hosana nos habla de dos cosas. Primero, de la acogida del reino mesiánico. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Ahí lo estaban manifestando cuando nadie había reconocido que Jesús era el Mesías. Llamarle bienaventurado, pues Él es la fuente de bendición para todos. B. Al desear que su reino fuese victorioso y salvífico, debemos expresarlo con el Hosana. Hosana, salva ahora. Un deseo lleno de fervor, urgencia y confianza. Mire cómo es el deseo, hermanos. Mire cómo lo es. Es un deseo lleno de fervor que salga de dentro de nuestro corazón, de urgencia, porque es urgente, el tiempo se está acabando, y de confianza, porque nosotros confiamos en Él y esperamos en Él, esperamos en este Hosana que nos salva pronto, que nos salva ahora. Necesitamos el Hosana hoy y de ahora en adelante en todo momento. Digámosle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy inicia en todo el mundo una Semana Santa. Aquí en Colombia, Señor, una semana de receso. Empieza con la entrada triunfal tuya, Señor, a Jerusalén, Padre amado. Te necesitamos, Hosana. Te necesitamos hoy, Hosana. Te necesitamos siempre, Hosana. Hosana, Señor, aquí en mi casa. Hosana en mi barrio, Señor. Hosana en Colombia entera, Señor. Sálvanos ahora. Ahora te necesitamos, Señor. Ven a nuestras almas. Ven, Señor, adentro. Queremos salir con la palma, Señor, y gritar. Y ir con toda esa gente, con alegría, con entusiasmo, gritando, Hosana. Hosana el que viene en el nombre de Jesús. Hosana el que mandó, Señor. Gracias. Gracias, mi Rey, por mandar a su Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por las enseñanzas de hoy, por esa entrada triunfal, Papito Señor, porque vemos su sabiduría, vemos su mansedumbre, vemos su humildad, Padre lindo. Gracias. Solo tú conocías, Señor, el corazón de los que gritaban. Como tú nos conoces hoy en este momento, Señor. Conoce nuestro corazón con esta oración que estamos haciendo, que sale de nuestro corazón. Esta plegaria, Señor, Hosana. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Bendito, bendito Señor, ahora y siempre. Amén y amén. Como todos los domingos, hermanos, les recalco sobre la ofrenda y sobre los diezmos. Es algo que el Señor estableció. No sé si ya lo esté haciendo, si no lo hace. Miremos que es una bendición en la parte económica. La parte económica se desata cuando yo pago los diezmos. No se desata doblando rodilla, llorando y pidiendo si yo no le soy fiel al Señor con sus diezmos. Porque Él nos dice que abre las ventanas de los cielos. Hermanos, pregúntese, ¿cómo son las ventanas de los cielos pequeñas? Y dice, y nos da bendiciones que sobren y que abunden. Vamos a ir al Salmo 37, 21. Mire las dos partes de este salmo. El impío toma prestado y no paga. Mire que al que no paga, el Señor lo llama impío. Aquí no lo está diciendo en la palabra, no lo está enseñando. El impío toma prestado y no paga. Hermanos, si tienen deudas, váyanlas pagando hasta que quede todo saldado. Más viene la segunda parte, mas el justo, mire cómo lo llama justo, tiene misericordia
y da. Damos, hermanos, damos, hemos dado, hemos mirado la necesidad de otro. Digámosle al Señor que nos abra los ojos espirituales, Señor. Nosotros queremos obedecer tu palabra. Tú nos dices y nos llama justo al que tiene misericordia y da, Señor. Aquí estamos, Señor. Bendíganos, Padre lindo. Ponemos nuestra parte económica en tus manos. Tú sabes nuestra necesidad. Tú sabes nuestras deudas. Tú sabes lo que estamos esperando. Desátalo, mi rey. Desata aquello que ha trancado Satanás, Padre lindo. Papito Señor, misericordia. Quédate ahora y siempre con nosotros. Amén y amén. Hermanos, una Semana Santa les deseo. Les deseo un viernes de recogimiento, un viernes santo, conmemorando la muerte de Jesús. Y nos volveremos a ver, si Dios lo permite, de hoy en 8, ya triunfantes, llenos de alegría, porque Jesucristo ha resucitado. Él no se quedó en la tumba, es la única tumba vacía. Que Dios les bendiga, que Dios los ayude. Adelante, hermanos, nos volveremos a ver. Manden esta predicación a otra persona. Ayuden, enseñemos, hermanos. Amén y amén.